Hola a todos, bienvenidos. Vamos a hacer ahora un ejercicio de examen. Vamos a hacer el ejercicio número 3 del examen final de septiembre de 2008. Es un ejercicio donde nos piden muchas cosas, donde abarca gran parte del temario. Vamos a tener que resolver integrales, vamos a tener que utilizar la fórmula de desarrollo en serie de Taylor, vamos a tener que usar la fórmula de derivación de Leibniz y vamos a tener que utilizar también el teorema fundamental del cálculo. Como veis, abarca gran parte de la asignatura de cálculo 1. Así que, bueno, vamos a verlo porque es un problema muy interesante. Bueno, pues comenzamos a hacer el ejercicio. Fijaos, nos dan una función real de variable real definida por f de x igual a coseno de x por el coseno hiperbólico de x y nos piden en el primer apartado calcular la integral desde 0 hasta n de f de x diferencial de x. Bueno, pues vamos a escribir. Tenemos que hacer esta integral desde 0 hasta n del coseno de x por el coseno hiperbólico de x diferencial de x. Bueno, lo que tenemos aquí es un producto de dos funciones, coseno de x por coseno hiperbólico de x, con lo cual podemos intentar utilizar la regla de integración por partes, que nos dice que si tenemos una integral del estilo u diferencial de v, pues esto es u por v menos v diferencial de u, ¿de acuerdo? Entonces, podemos identificar, por ejemplo, u como el coseno de x, por lo tanto, diferencial de u será igual, la derivada del coseno es el menos seno de x, diferencial de x, y por otro lado, diferencial de v lo podemos identificar como coseno hiperbólico de x, diferencial de x, ¿vale? Es decir, esto sería u y esto, diferencial de v. Como sabemos, y esto sí que tenemos que conocer, que la derivada del coseno hiperbólico de x respecto de x es el seno hiperbólico de x, pues entonces tenemos que cuando integramos esto, es decir, cuando llamemos v, esto es el seno hiperbólico de x, ¿vale? Bien, pues teniendo esto ya claro, pues vamos a resolverlo. Entonces, aplicamos la fórmula, hicimos u coseno de x por v, seno hiperbólico de x, límites de integración desde 0 hasta n, menos la integral desde 0 hasta n, ¿de qué? De v, que es el seno hiperbólico de x, por diferencial de u, que es seno de x diferencial de x con el signo cambiado, es decir, más seno de x diferencial de x. Y de nuevo tenemos una integral parecida, pero en vez de coseno hiperbólico por coseno, tenemos seno hiperbólico por seno. Pues de nuevo vamos a hacer por partes, es decir, aquí el cambio va a ser u igual a seno de x, por lo tanto, la derivada del seno es el coseno de x. Y diferencial de v, pues va a ser el seno hiperbólico de x. De nuevo, tenemos que saber que la derivada del seno hiperbólico respecto de x es el coseno hiperbólico. Por lo tanto, al integrar esta función, pues lo que vamos a obtener es el coseno hiperbólico. ¿De acuerdo? Bien, pues nada, seguimos. Bueno, empezamos a desarrollarlo. Entonces esto nos queda, fijaos, coseno de x por el seno hiperbólico de x entre 0 y n, que es esta parte que he puesto aquí, más esta integral que hemos dicho que la vamos a hacer por partes, dices, pues u por v, es decir, seno de x por coseno hiperbólico de x entre 0 y n, menos la integral entre 0 y n de v, que es el coseno hiperbólico de x, por diferencial de u, que es coseno de x, diferencial de x. Y ahora lo que observamos es que esta última integral que nos ha salido aquí, esta de aquí, es exactamente igual a la integral del inicio, ¿vale? Por lo tanto, lo que vamos a hacer es que esta igualdad que tenemos, pues esté sumando, o mejor esto que está restando, va a pasar a este lado sumando. Es decir, nos va a quedar esto de aquí pasa aquí sumando dos veces la integral desde 0 hasta n
del coseno de x por el coseno hiperbólico de x diferencial de x, y esto va a ser igual a esto que tenemos aquí, esto que nos ha quedado, es decir, al coseno de x por el seno hiperbólico de x entre 0 y n, límites de integración, más el seno de x por el coseno hiperbólico de x entre 0 y n. Entonces, ahora ya, pues vamos a ir despejando y nos queda que la integral del coseno de x por el coseno hiperbólico de x diferencial de x entre 0 y n será igual a 1 medio, es decir, he pasado este 2 que está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo, y empezamos a sustituir. Coseno de n por seno hiperbólico de n, ¿vale? Menos, ahora, límite de integración 0, coseno de 0 es 1, y seno hiperbólico de 0 es 0. Si no os acordáis, pues una opción también es que saber que el seno hiperbólico de x es elevado a x menos elevado a menos x, partido por 2. Por lo tanto, seno hiperbólico de 0 es elevado a 0, que es 1, menos elevado a menos 0, que es 1, partido 2, luego esto es 0, ¿vale? Por lo tanto, este sumando aquí es 0. Más este otro seno de n por coseno hiperbólico de n menos el otro límite de integración, que es seno de 0, pues seno de 0 es 0, por lo cual ya esto va a sumar 0. Es decir, esto bien puesto, nos queda que la integral desde 0 hasta n del coseno de x por el coseno hiperbólico de x diferencial de x va a ser igual a coseno de n por seno hiperbólico de n más seno de n por el coseno hiperbólico de n partido todo ello de 2. Lo enmarco para que no se nos olvide el resultado. Y este primer apartado, pues lo tendríamos resuelto. Bien, ¿se podía hacer de otra forma? Sí, si os resulta incómodo senos y cosenos hiperbólicos, pues también podéis haber expresado el coseno hiperbólico como por su forma, elevado a x más elevado a menos x partido por 2. Y ya tendríais dos integrales, coseno por elevado a x, igual tendríamos también que integrar por partes, quizá un poquito más, no sé si más laborioso, es un poco parecido, pero bueno, es otra forma de resolverlo. A mí me parece que esta primera, manejando los senos y los cosenos hiperbólicos, es un poquito más intuitiva o quizá o más rápida, no sé. Bueno, eso cada uno que lo decida. Bueno, primer apartado, integral, no especialmente difícil. Pasamos al segundo apartado. Bueno, comenzamos el segundo apartado. ¿Qué nos piden? Nos piden hallar el polinomio de Taylor de orden 10 de la función f en el origen. ¿De acuerdo? Entonces, nos están pidiendo precisamente esto. Tenemos ya la función, el polinomio de Taylor de f de x en torno al 0 de orden 10. Y esto, lo que es el desarrollo en serie de Taylor, lo que es la teoría que nos dice, pues esto es f en 0 más f' en 0 partido 1 factorial por x menos 0, pues por x, más f' en 0 partido 2 factorial por x al cuadrado más puntos suspensivos hasta llegar a la derivada 10 en 0 de 10 factorial por x a la 10. Esto sería una opción. Esto sería una opción, derivar. Esto sería una opción, derivar la función f 10 veces e ir sacando los coeficientes, ¿vale? Pero nosotros lo vamos a hacer de otra forma. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, como tenemos que f de x es un cociente, es un producto de dos funciones, coseno de x y coseno hiperbólico de x, lo que vamos a hacer es, vamos a sacar los desarrollos en serie del coseno de x en torno al 0 y de orden 10, y lo vamos a multiplicar por el desarrollo en serie del coseno hiperbólico de x en torno al 0 y de orden 10. Entonces esto nos va a dar un desarrollo en serie de Taylor con órdenes mayores que 10.
esos que sean mayores, esos órdenes mayores que 10 los vamos a descartar. Y nos vamos a quedar con aquellos coeficientes cuyos órdenes sean menor que 10. Entonces, ¿qué es importante aquí? Bueno, pues saber qué es el desarrollo en serie del coseno de x de orden en torno al 0 y de orden 10, que esto 1 menos x al cuadrado partido 2 factorial más x4 partido por 4 factorial más x6 menos x6 partido 6 factorial más x8 partido de 8 factorial y menos x10 partido de 10 factorial. ¿De acuerdo? Y el desarrollo en serie del coseno hiperbólico de x en torno al 0 y de orden 10, pues es muy parecido. Es igual que este, solo que con todos los coeficientes positivos. Es decir, 1 más x2 partido 2 factorial más x4 partido de 4 factorial más x6 partido 6 factorial más x8 partido 8 factorial y más x10 partido de 10 factorial. Si no nos sabemos esto de memoria, pues solo nos queda deducirlo, ¿vale? Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio pues para recordar esto. Por ejemplo, el coseno de x, ¿cómo es el desarrollo en serie de Taylor? Bueno, pues la fórmula general, como hablamos antes, pues va a ser, será el coseno de x, vamos a llamarle, por ejemplo, vamos a llamar h de x, pues será h de 0 más h' en 0 partido 1 factorial por x más h' de 0 partido 2 factorial más por x al cuadrado más puntos suspensivos h derivada 10 veces partido 10 factorial en 0 por x a la 10. ¿Vale? Bueno. Entonces, ¿qué es? Vamos a ir viendo lo que es h. H de 0 es el coseno de 0, que es 1. H' de 0, la derivada del coseno es el menos seno en 0, que es 0. H' de 0 es la derivada de esta del menos seno, pues la derivada del seno es menos coseno de 0, que es igual a menos 1. H' de 0 es la derivada del menos coseno, pues la derivada del menos coseno es el seno de 0, que es 0. H a la cuarta de 0, la derivada del seno, que es el coseno de 0, que es 1. Y ya veis que aquí, a partir de aquí, ya, como estos ya se repiten, pues ya son todos lo mismo. Entonces, esto sería el coeficiente, el primer coeficiente, es decir, 1 más en x 0, el siguiente menos x al cuadrado partido por 2, el siguiente es 0, más 0, el siguiente que es el orden 4, este es el 1, 2, perdón, este es el 0, 1, 2, 3, 4, el 4 que me da x4 partido de 4 factorial y ya a partir de aquí se repite, menos x6 partido por 6 factorial más x8 partido de 8 factorial y así sucesivamente, ¿vale? Que es lo que obtenemos aquí. Eso para el coseno. Para el coseno hiperbólico, pues lo mismo. Coseno hiperbólico de x en torno al 0 y de orden 10. Pues si esto volvemos a llamarle también, vamos a llamarle por ejemplo esta g de x. ¿Vale? Pues esto que será g de 0 más g' de 0 partido de 1 factorial por x más g' de 0 por x2 partido 2 factorial más puntos suspensivos g a la n de 0 por x a la 10, habéis dicho a la n, a la 10, partido de 10 factorial. Bueno, entonces pues lo mismo, pues tenemos que ir viendo cómo es. G de 0, que es el coseno hiperbólico de 0, que esto es 1. Si no sabéis esto, tenéis que recordar la expresión del coseno hiperbólico,
coseno hiperbólico es elevado a x más elevado a menos x partido por 2. Por lo tanto, coseno hiperbólico de 0 es elevado a 0, que es 1, más elevado a menos 0, que es 1, partido por 2, luego 2 entre 2, 1. Por lo tanto, coseno de 0, coseno hiperbólico de 0 es 1. G' de 0 es la derivada del coseno hiperbólico, que es el seno hiperbólico en 0, que es 0, de nuevo. El seno hiperbólico es elevado a x menos elevado a menos x partido por 2. Por lo tanto, el seno hiperbólico de 0 es elevado a 0, que es 1, menos elevado a menos 0, que es 1, partido por 2. Luego 1 menos 1, 0. ¿Vale? Por eso sale aquí esto. Por supuesto, la derivada del seno, del coseno, es el del coseno hiperbólico, es el seno hiperbólico, y la derivada del seno hiperbólico es el coseno hiperbólico. ¿De acuerdo? Esto simplemente, si deriváis esta expresión de aquí, vais a obtener esta, y lo mismo, si deriváis esta, obtenéis esta de aquí. Esto es muy sencillito. Bueno, pues lo vais viendo que entonces g' de 0, la derivada del seno es el coseno de 0, pues 1. Y ya veis que se repite, ¿vale? Es cíclico, con lo cual es los coeficientes en los términos pares, ¿vale?, valen 1 y los impares valen 0, con lo cual nos queda pues esto, que es 1 más x2 partido de 2 más x4 partido de 4 más x6 partido de 6, factorial todo, más x8 partido de 8 factorial, y así sucesivamente. Esto ya digo, si no recordáis lo que es los desarrollos en serie de Taylor del coseno y del coseno hiperbólico, ¿vale? Bien, pues ya una vez que tenemos hecho esto, pues vamos a hacer lo que habíamos planteado. Vamos a multiplicar los dos desarrollos en serie de Taylor. Entonces tenemos, por un lado, tenemos que el coseno es 1 menos x2 partido de 2 factorial más x4 partido de 4 factorial menos x6 partido de 6 factorial más x8 partido de 8 factorial menos x10 partido de 10 factorial, multiplicado por el desarrollo en serie de Taylor del coseno hiperbólico, es decir, 1 más x2 partido por 2 más x4 partido de 4 factorial, no sé qué es aquí poner también factorial, más x6 partido de 6 factorial más x8 partido de 8 factorial y más x10 partido de 10 factorial, ¿vale? Y ahora lo que tenemos que hacer es multiplicar cada uno de estos términos que aparecen aquí por estos de aquí. ¿Y qué nos va a dar? Pues nos va a dar términos en diferentes órdenes: x2, x4, x6, x8, x10, x12, x14, x16, que esos, los que son mayores que 10, los vamos a desechar porque nos están pidiendo el polinomio en serie Taylor de orden 10, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a ello. Entonces nos va a quedar pues una multiplicación pues un poco laboriosa. Bueno, pues vamos a ello. Fijaos, vamos a empezar multiplicando 1 por todo esto, es decir, nos va a quedar 1 más x2 partido 2 factorial más x4 partido por 4 factorial más x6 partido 6 factorial más x8 partido de 8 factorial más x10 partido de 10 factorial. Ahora multiplicamos este de aquí por todo esto. Fijaos que el último no lo voy a multiplicar porque cuando multiplique por este va a ser x2 por x10, va a ser x12, y como solo me voy a quedar con los términos de orden 10, por lo tanto voy a llegar hasta este último. Entonces esto va a ser más, o mejor dicho, menos x2 partido 2 factorial menos x4 partido de 2 factorial y multiplicado por 2 factorial menos x6 partido de 2 factorial y 4 factorial menos x8 partido de 2 factorial y 6 factorial, 8, menos
x10 partido de 2 factorial y 8 factorial. Lo mismo con este, multiplicamos este por todos estos hasta aquí, porque si multiplico a partir de este término, x4 por x8, pues este ya es x12 y este es x14, con lo cual esto nada. Entonces esto me queda más x4 partido de 4 factorial, más x6 partido de 4 factorial, 2 factorial, más x8 partido de 4 factorial, 4 factorial, más x10 partido de 4 factorial, 6 factorial. Siguiente. Este de aquí, que va a multiplicar hasta este término, por lo mismo que decíamos antes. Esto es menos x6 partido de 6 factorial, menos x8 partido de 6 factorial por 2 factorial, menos x10 partido de 6 factorial, 4 factorial. Ahora este de aquí, multiplica hasta aquí, más x8 partido de 8 factorial, más x10 partido de 8 factorial y por 2 factorial. Y ya el último, este de aquí, que solo multiplica a este, al primero. ¿Vale? Esto es menos x10 partido de 10 factorial. Vale, pues ahora simplemente pues vamos a ver si podemos simplificar algo. Vamos a ver qué tenemos aquí, por ejemplo. Este x2 al cuadrado, x2 partido de 2 factorial con este se me va a anular. Este con este se me va. ¿Qué más? Este x6 con este menos x6 partido de 6 factorial también se me anula. Este x10 partido de 10 factorial con este x10 partido de 10 factorial con signo cambiado también se me anula. Este menos x6 partido 2 y 4 factorial con este x6 partido de 4 y 2 factorial también se me va. Este x10 partido 2 y 8 factorial con este x10 partido de 8 y 2 factorial también se me va. Este x10 partido por 4 y 6 factorial se me va con este x10 partido por 4 y 6 factorial. Y yo creo que está todo listo. Entonces vamos a organizar ya lo que nos queda. Nos queda aquí, vamos a ponerlo por aquí, 1 más x4, que vamos a sacar factor común. Aquí esto es 1 partido 4 factorial. Donde hay x4, aquí menos 1 partido de 2 factorial por 2 factorial, más 1 partido por 4 factorial, y ya no tenemos más términos en x4, más x8, que multiplica a 1 partido de 8 factorial, aquí, menos 1 partido de 2 factorial, 6 factorial, más 1 partido de 4 factorial, 4 factorial, y menos 1 partido de 6 factorial, 2 factorial. Y finalmente este de aquí, más 1 partido de 8 factorial. ¿De acuerdo? Y esto es lo que nos queda. Pues nada, vamos a operar un poco. Fijaos. Esto es... Sacamos factor común. Esto tenemos 1 partido de 4 factoriales, 24, menos, estos son 2 factoriales, 4 es 2, y por 2 factorial, 4, más 1 partido también de 24. Luego esto me queda, saco factor común en 24, me queda 1 y 1, 2, menos 6 por 4, 24, o sea, menos 6. Es decir, esto es menos 4 partido
de 24. Y esto es menos un sexto. ¿De acuerdo? Con lo cual, esto lo voy a poner aquí. Es 1 menos x4 partido de 6. Y ahora tengo que sacar lo que es esta expresión de aquí. Vamos a hacerlo también. Aquí tenemos 8 factorial, ¿vale? Entonces esto es 1 y 1, 2. Bueno, y ahora tenemos que operar esto de aquí. Y esto, que si hacéis los cálculos, son un poco tediosos, pero es simplemente sacar factor común, o sea, sacar denominador común en 8 factorial, ir haciendo esta suma de fracciones. Lo que nos queda es 1 partido de 2520. Es decir, aquí tenemos x a la 8 partido de 2520. Por lo tanto, bueno, pues vamos a ponerlo ya bien, bonito. El polinomio de Taylor de la función f de x, que sabemos que es el coseno de x por el coseno hiperbólico de x, cuando estamos en un entorno de 0 y a un orden 10, es una función que vale 1 menos x4 partido de 6 más x8 partido de 2520. Lo recuadramos para que no se nos olvide la solución y ahí lo tenemos. Y con esto terminamos este segundo apartado, que bueno, que la verdad es que no es especialmente difícil el planteamiento, simplemente hay que darse cuenta que para sacar el polinomio de Taylor, la forma más eficiente es multiplicar los dos desarrollos en serie del coseno y coseno hiperbólico, y luego ya es ir con cuidadito pues multiplicando los coeficientes y sabiendo que, como nos piden el polinomio de Taylor de orden 10, pues no podemos tener órdenes mayor que 10, simplemente teniendo eso, despreciando esos coeficientes, esos términos de orden mayor que 10. Bueno, pues pasamos al siguiente apartado. Bueno, en el apartado 3 nos piden obtener una expresión general del polinomio Taylor de orden n de la función f. ¿Cómo vamos a plantear este apartado? Pues de forma similar a como hemos planteado el apartado 2. Es decir, tenemos que f de x es el coseno de x por el coseno hiperbólico de x, y lo que hacíamos en el apartado anterior era desarrollar en serie Taylor el polinomio de Taylor de coseno de x, y desarrollamos en serie Taylor el del coseno de x hasta el grado 10. Ahora lo que vamos a hacer es obtener una expresión general para el grado n del coseno y del coseno hiperbólico. Entonces, ¿cómo vamos a obtener? Bueno, pues uno de 2 se puede saber de memoria lo que es la expresión general del coseno y del coseno hiperbólico, o 2, como tenemos la pista de lo que valía la función, perdón, de lo que valía la expresión del desarrollo en serie Taylor, pues intentar de alguna forma replicarlo. Entonces, recordando el ejercicio anterior, teníamos que el polinomio Taylor del coseno de x centrado en el 0 y de grado 10 era una expresión que era 1 menos x al cuadrado partido 2 factorial más x4 partido de 4 factorial menos x6 partido de 6 factorial más x8 partido de 8 factorial menos x10 partido de 10 factorial. Bueno, entonces, si yo quiero obtener una expresión general, o sea, si quiero partir de aquí y llegar al polinomio de Taylor del coseno de x centrado en el 0 y de grado n, pues ¿esto qué va a ser? Bueno, lo primero lo voy a poner como un sumatorio, ¿vale? Bien. Y lo que veo son dos cosas. La primera es que solo tengo grado par, orden par. Tengo aquí 0, 2, 4, 6, 8, 10. Por lo tanto, este k, pues vamos a tener aquí un coeficiente y aquí un x, esta expresión, y lo vamos a poner así, 2k. ¿De acuerdo? Fijaos, aquí va a ser cuando x vale 0, 2 por 0, 0, aquí. Cuando cuando k vale 1, es 2 por 1, 2, pues x al cuadrado, este de aquí.
Cuando k vale 2, 2 por 2, 4. 3, 3 por 2, 6. Así sucesivamente. Es decir, vamos a ir desde k igual a 0 hasta n. No, fijaos, porque si voy hasta n, aquí tendría 2n y solo quiero desarrollar hasta orden n. Por lo tanto voy a poner n medios. ¿Vale? Vale. El coeficiente que multiplica, pues fijaos, en el denominador, es una fracción, en el denominador lo que tenemos es 2 factorial, perdón, 0 factorial, 2 factorial, 4 factorial, 6 factorial, 8 factorial, 10 factorial, que tengo 2k factorial. Cuando k vale 0, tengo 0 factorial, que es 1. Cuando k vale 1, 2 por 1, 2, 2 factorial, 4 factorial, 6 factorial, 8 factorial, 10 factorial. Y luego aquí tengo, fijaos que el signo, tengo menos, más, ¿cómo lo pongo esto? Pues es menos 1 elevado, si pusiese 2k, esto siempre es par, con lo cual menos 1 elevado a un número par es siempre 1. Por tanto voy a poner k. ¿De acuerdo? Y ya tengo la expresión general del coseno de x si no me la supiese de memoria. Mismo ejercicio, pero ahora con el coseno hiperbólico. Recordemos lo que hemos obtenido en el apartado anterior. Coseno hiperbólico centrado en el 0 de orden 10 es una expresión muy similar. Es exactamente igual que esta, pero con todo positivo. Es decir, 1 más x2 partido 2 factorial, más x4 partido 4 factorial, más x6 partido 6 factorial, más x8 partido 8 factorial y más x10 partido 10 factorial. Entonces esto, pues si quiero obtener, pasando a grado n, el coseno hiperbólico de x centrado en el 0 y de grado n, pues esto será una expresión muy similar. Un sumatorio desde k igual a 0 hasta n medios de 1, aquí ya el signo me da igual porque siempre es positivo, luego 1 partido 2k factorial y multiplicado por x elevado a la 2k. Por lo tanto, ya he conseguido las dos expresiones generales de los polinomios de Taylor, del coseno de x y del coseno hiperbólico de x. Y ahora lo tengo que multiplicar. Bien, ¿cómo multiplico dos series? Esta por esta. Pues fijaos, vamos a hacer un poco de teoría. Tenemos que si tenemos una serie a su n, que es simplemente el sumatorio desde k igual 0 hasta n de unos coeficientes a sub k por x a la k, y tenemos otra serie b sub n, sumatorio de k igual a 0 hasta n de b sub k por x a la k, pues lo que tenemos es que si multiplicamos a sub n por b sub n, esto será de nuevo otra serie, claro, que irá desde k igual a 0 hasta n de unos coeficientes c sub k por x a la k. Y la cosa es que, ¿cuánto valen esos coeficientes c sub k? Pues esto es lo que se conoce como el producto de series de Cauchy. ¿De acuerdo? Y ese c sub k lo que vale es esta expresión que tenemos aquí. Es un sumatorio desde j igual a 0, un índice, hasta k, de a sub j por b sub k menos j. ¿De acuerdo? Y esta es una parte de teoría que hay que sabérselo para resolver este ejercicio. De acuerdo. Pero aquí tenemos que hacer una pequeña modificación. ¿Por qué? Fijaos, porque aquí tenemos una serie, o mejor dicho, dos series, que el índice va corriendo desde 0, 1, 2, 3, 4, 5, pero nosotros no tenemos eso. Tenemos una serie que va corriendo desde 0, 2, 4, 6, 8, 10. Con lo cual tenemos que cambiar un poquito esto. Vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces, tenemos, voy a ponerlo así en rojo, la serie modificada. Tenemos una serie que es A de 2n, es decir,
es el sumatorio, desde k igual a 0 hasta n de una serie que es a sub 2k por x a la 2k, y otra serie que es b sub 2n, o sea, hasta el término 2n, que va desde k igual a 0 hasta n de b sub 2k por x a la 2k. Y lo queremos multiplicar, es decir, a sub 2n por b sub 2n. Y esto será otra serie que va desde k igual a 0 hasta n de unos coeficientes que vamos a denominar como c sub 2k por x a la 2k. Y esto sí lo sabemos porque lo que hemos obtenido en el apartado anterior era que el producto del coseno por el coseno hiperbólico tenía solo términos pares, ¿vale? O sea, teníamos términos en 1, o sea, en x igual 0, en x igual 2, ¿de acuerdo? Recordad la expresión en el apartado anterior, lo pongo aquí como para que nos acordemos, era el polinomio de f centrado en el 0 de grado 10, tiene esta expresión 1 menos un sexto de x 4 más 1 partido de 2520x a la 8, ¿vale? Es decir, solo tenía términos pares, lógico, porque estoy multiplicando par por par, pues al final me va a dar términos pares, con lo cual es lo que pongo aquí. ¿Vale? Y entonces la pregunta que nos hacemos es cuánto vale c sub k, o mejor dicho, c sub 2k. Bien, pues c sub 2k, de igual forma con el producto de Cauchy, pues simplemente va a ser un sumatorio desde j igual 0 hasta k, ¿de qué? De a sub 2j por b 2k menos 2j, ¿de acuerdo? Y esta es la expresión que tenemos que hemos modificado respecto de esta, ¿vale? Para poder hacer el ejercicio. Simplemente, como estamos trabajando con los términos pares, pues lo que vamos a ir es multiplicando solo términos pares. Pues cuando j es igual a 0, pues 0, a su 0 por todos estos. Cuando j es igual a 1, pues a su 2, a su 4, a su 8, y aquí lo mismo. Solo me van a aparecer términos pares, que es lo que necesito. Bueno, pues ya con esto tenemos que nuestro coeficiente c sub 2k será igual al sumatorio desde j igual 0 hasta k de a sub 2j, ¿vale? A sub 2j lo tenemos aquí. Entonces este de aquí es menos 1 elevado a k, perdón, a j, partido de 2j factorial, ¿vale? Multiplicado por b sub 2k menos 2j, es decir, este coeficiente de aquí, pero donde pone k, pues voy a poner 2k menos 2j, es decir, 1 partido de 2k menos 2j, todo ello factorial, ¿de acuerdo? Y este es el coeficiente, de tal forma que el polinomio ya de f centrado en el 0 de grado n tiene esta expresión, es el sumatorio desde k igual a 0 hasta n medios de estos coeficientes que tengo aquí. Cada coeficiente vale sumatorio desde j igual 0 hasta k de menos 1 elevado a j partido de 2j factorial por 1 partido de 2k menos 2j factorial, y todo ello multiplicado por x a la 2k. Y esta es la expresión general del polinomio de Taylor que estamos buscando, ¿de acuerdo? Lo vamos a marcar en esta cajita para que nos quede claro. Y con esto terminamos este apartado. Pasamos al siguiente.
Bueno, y en el apartado 4 nos piden calcular el valor de la derivada número 15 de f en 0 y la derivada 16 también en 0. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Pues una opción es derivar 15 y 16 veces la función f, pero eso es poco eficiente. Vamos a utilizar lo que ya sabemos, que es el desarrollo en serie de Taylor de la función f. Nosotros sabemos que el desarrollo en serie de la función f en torno al 0 y de grado n es un sumatorio. Esto estoy exponiendo la expresión general del desarrollo en serie de Taylor, lo que aparece en los libros. Es decir, que es igual a 0 hasta n de la derivada késima en 0 partido de k factorial por x elevado a k. Entonces, si yo supiese este desarrollo en serie de Taylor y supiese este coeficiente, por ejemplo, el número 16, k o 15, mejor dicho, primero, k igual a 15, pues tendría este valor, que este es el coeficiente número 15, si queréis c sub 15, pues si yo supiese este coeficiente, lo que vale, pues entonces simplemente la derivada número 15 de la función f en el 0 sería ese coeficiente número 15 multiplicado por 15 factorial. Y lo tendría resuelto. Fijaos, lo que hemos obtenido en el apartado anterior es precisamente esos coeficientes. Ya los tenemos aquí. Entonces, simplemente lo que tenemos que buscar es el número 15. ¿Y qué observamos? Pues fijaos que los coeficientes que tenemos en el desarrollo en serie de la función f pues son todos pares. ¿Vale? Tenemos C0, C2, C4, ¿vale? Porque tenemos, estos son todos pares. C6, así sucesivamente. Con lo cual, el coeficiente 15 no existe. ¿Por qué? Porque el C1, el C3, el C5 y así sucesivamente hasta el 15 son todos ceros. Por lo tanto, podemos decir con total seguridad que la derivada número 15 en 0 de la función f vale 0. Vale, pues eso es una pequeña trampilla que nos ponen. Pero nos piden también la del 16. Y ojo, la del 16 ya es par. Entonces eso ya, pues eso son palabras mayores. Entonces, cuando k es igual a 16, pues ahí aquí sí que tenemos que calcularlo. Fijaos. Entonces tenemos que irnos a esta expresión y pues el número, el k igual a 16, pues tenemos que este valor, que es el c sub 16, es un sumatorio desde j igual a 0 hasta 16, ¿de qué? De menos 1 elevado a j por 2j factorial por 1 partido de 2 por, voy a sacar factor común si queréis, 2 por 16 menos j, todo ello factorial. Y simplemente pues tenemos que ir haciendo este sumatorio, ¿vale? Si uno lo hace, entonces nos queda, para j igual a 0, nos queda 1, esto es 1, porque es menos 1 elevado a 0, que es 1, y 2 por 0, 0 factorial, que también es 1, partido por 1, esto es 1 partido de 16 menos 0, pues de 32 factorial, ¿vale? Más, o mejor dicho, menos 1 partido por 2 factorial por 1 partido de 16 menos 1, 15 por 30 factorial. Más 1 partido de 4 factorial por 1 partido de 28 factorial. Menos 1 partido de 6 factorial por 1 partido de 26 factorial. Más, y así iremos haciéndolo todo. Y así sucesivamente hasta el último, que es con
j igual a 16, pues esto me va a quedar más 1 partido de 16 por 2, que son 32 factorial, por 1 partido de 0 factorial, que es 1. ¿De acuerdo? Bueno, pues si uno echa estas cuentas, pues esto le va a quedar 256 partido de 16 factorial. Por lo tanto, la derivada número 16 centrada en el 0 será igual a el coeficiente c sub 16 por 16 factorial, y esto es igual a 256. Bueno, y con esto terminamos este apartado. Como veis, un poco laborioso a la hora de hacer los cálculos, porque tenemos que hacer todo este sumatorio, pero una vez entendido el planteamiento, que simplemente es partir saber que la derivada la puedo tener con los coeficientes del desarrollo en serie Taylor, y como los coeficientes del desarrollo en serie Taylor los tengo por el apartado anterior, pues es relativamente sencillo. Bueno, pues pasamos al siguiente apartado. Bueno, pues comenzamos a resolver el apartado número 5. Nos piden derivar 9 veces la función f y evaluarlo en pi. En el apartado anterior, fijaos que derivamos 15 y 16 veces, pero estábamos evaluando la función en 0, y eso nos permitía utilizar el polinomio en serie de Taylor, porque el polinomio en serie de Taylor, básicamente, de la función f, estábamos evaluando en 0, ¿vale? Y eso nos permitía escribir un sumatorio de derivadas k'ésimas sobre 0 de la función f, ¿vale? Entonces, pero aquí, veis, aquí tenemos sobre 0, pero aquí lo que nos están pidiendo es derivadas, en este caso, la novena derivada de f sobre pi, ¿de acuerdo? Con lo cual, no nos vale. ¿Cómo podemos resolver este problema? Bueno, pues tenemos que recurrir a lo que se conoce como la regla de derivación de Leibniz, ¿vale? Eso, o derivar 9 veces la función f, que no es muy eficiente. Entonces, en este caso, si tenemos una función que, por ejemplo, vamos a decir que es una función de g por h, pues cuando tengo este tipo de funciones y quiero derivarlo, pues la derivada enésima de esa función lo puedo expresar como un sumatorio desde k igual 0 hasta n del número combinatorio n sobre k de g derivado k veces por h, la otra función, derivada n menos k veces, ¿vale? Y esto, ya digo, se conoce como la regla de derivación de Leibniz. Entonces, en nuestro caso, pues fue perfecto, porque tenemos una función f de x, que es el producto de 2 coseno de x por coseno hiperbólico de x, y bueno, pues lo único que tenemos que calcular son las derivadas. En este caso, como queremos calcularlo en pi, pues la derivada es de coseno de x en pi y coseno hiperbólico en pi, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a hacernos simplemente una tablita para tenerlo listo. Entonces, esa es la... Vamos a escribir aquí el número de derivación. Este es el número de derivada. Y ahora para el coseno y para el coseno hiperbólico. Entonces vamos a hacernos una pequeña tabla para tenerlo más fácil a la hora de resolver. Y tenemos derivada 0, es decir, sin derivar, derivada primera, derivada segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava y novena. Bueno, la derivada del coseno en pi, vamos a ponerlo aquí, pi, y coseno hiperbólico en pi. Entonces, coseno de 0 es 1 y el coseno de pi, pues hiperbólico de pi, pues lo que valga. La derivada del coseno es el menos seno. La derivada del coseno es el menos seno de pi, que es 0, ¿de acuerdo?
Y este es la derivada del coseno hiperbólico, es el seno hiperbólico de pi, que valga lo que valga. ¿De acuerdo? La derivada del menos seno es el menos coseno de pi, que esto vale bueno, y nos vamos a construir una tabla para tenerlo mucho más, bueno, más a mano. Entonces, número de derivada, la función coseno de x, o coseno de pi, mejor dicho, coseno de pi, y coseno hiperbólico de pi. Entonces vamos a hacernos una pequeña tabla. Y así cuando apliquemos la fórmula, pues lo tenemos más claro. Derivada en cero, que sin derivar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces, sin derivar, pues el coseno de pi es menos 1 y el coseno hiperbólico de pi, pues coseno hiperbólico de pi. Deriva una vez. La derivada del coseno es el menos seno de pi, que esto es 0, y esto es el seno hiperbólico de pi. Derivada dos veces es la derivada del seno es el coseno, pues el menos coseno de pi, que es 1, y esto es el coseno hiperbólico de pi. La derivada del coseno es el menos seno, pues esto queda seno de pi, que es 0, y esto es el seno hiperbólico de pi. La derivada del seno es el coseno, coseno de pi es menos 1, y eso es el coseno hiperbólico de pi. Entonces ya aquí fijaos que ya vuelvo a tener menos 1, con lo cual a partir de este punto ya todo se repite. Entonces esto me queda menos seno de pi, que es igual a 0, menos coseno de pi, que es igual a 1, seno de pi, que es igual a 0, coseno de pi igual a menos 1, de nuevo otra vez se repite aquí, y me queda no se repite. De nuevo a partir de aquí ya se está repitiendo, ¿vale? Me queda menos seno de pi, que es 0. Y aquí voy cambiando. Coseno, seno hiperbólico, coseno hiperbólico de pi, seno hiperbólico de pi, coseno hiperbólico de pi y seno hiperbólico de pi. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya tengo esta tablita y ahora ya es aplicar la fórmula, ¿vale? Entonces tenemos que la derivada número 9 de f en pi será el número combinatorio 9 sobre 0 de g de 0, que es menos 1, por el coseno hiperbólico derivado 9 menos 1 vez, menos 0 veces, pues 9, o sea, seno hiperbólico. Más derivada 9 sobre 1, la derivada del coseno de pi una vez, pues es 0, esto es un 0, nada, más 9 sobre 2, el número combinatorio 9 sobre 2, del coseno derivado dos veces, es decir, 1, por el coseno hiperbólico de 9 menos 2, que son 7, luego esto es el seno hiperbólico de pi, aquí. Seguimos por aquí. Siguiente, más el número combinatorio 9 sobre 3, la derivada número 3 del coseno, que es 0, o con nada, más la derivada 9 sobre 4,
¿vale? Del coseno, que es menos 1, por la derivada de 9 menos 5, perdón, 9 menos 4, que es 5, del seno, es decir, del coseno hiperbólico, que es el seno hiperbólico de pi, más 9 sobre 5, el coseno de la quinta es 0, pues por 0, más 9 sobre 6, la derivada sexta del coseno es 1, y la derivada del coseno hiperbólico 9 menos 6 3 veces, pues es el seno hiperbólico de pi, más 9 sobre 7, 9 sobre 7, la derivada número 7 del coseno es el seno de pi, que es 0, 0, más 9 sobre 8, que esto es menos 1, y ahora 9 menos 1, 8, perdón, 9 menos 8, 1, que es por el seno, y finalmente la última, 9 sobre 9, de aquí de 0. Bueno, básicamente es lo que iba haciendo, es aplicando esta fórmula, y cogía un coseno de aquí y otro de aquí. Y voy cogiendo así, uno de aquí, otro de aquí, uno de aquí, otro de aquí, uno de aquí, otro de aquí, uno de aquí y otro de aquí. Y son estos 9 términos. Por suerte, muchos de ellos son 0. Este es 0, 0, 0, 0 y 0. Con lo cual, esto me queda, que es igual al número combinatorio 9 sobre 0 del seno hiperbólico de pi, perdón, del menos, con un menos. Este me queda el número combinatorio de 9 sobre 2 del seno hiperbólico de pi, menos 9 sobre 4 del seno hiperbólico de pi, más el número combinatorio 9 sobre 6 del seno hiperbólico de pi, y menos 9 sobre 8 del seno hiperbólico de pi. ¿De acuerdo? Y ya vamos a trabajar un poquito esa expresión, que nos queda, sacar el factor común en seno hiperbólico de pi, ¿de acuerdo? Y multiplicamos. Entonces, esto es el número combinatorio menos 9 sobre 0, esto es 9 factorial, dividido entre 0 factorial por 9 factorial, que esto, como veis, es 1. Más este de aquí, 9 factorial partido de 2 factorial por 9 menos 2, que son 7 factorial. Menos 9 factorial partido de 4 factorial por 5 factorial, que es 9 menos 4, 5. Más 9 factorial partido de 6 factorial por 3 factorial. Y menos 9 factorial por 8 factorial y por 1 factorial. ¿De acuerdo? Y aquí lo tendríamos todo. Ahora simplemente pues tenemos que operar esta expresión. ¿Y qué nos va a quedar? Pues fijaos, nos queda seno hiperbólico de pi. Entonces, esto es 9 factorial entre 9 factorial, pues menos 1. Esto es 9 factorial entre 7 factorial. Esto me queda 9 por 8 partido de 2 factorial, que es 2. Menos, esto es 9 factorial entre 5 factorial, pues me queda 9 por 8 por 7 y por 6, dividido entre 4 factorial. Más, esto me queda 9 factorial entre 6 factorial, esto me queda 9 por 8 y por 7,
partido de 3 factorial. Y esto me queda menos 9 factorial entre 8 factorial, pues 9. ¿Vale? Entonces, seguimos operando un poquito. Esto es un ejercicio largo en cuanto a este tipo de operaciones, pero vamos. Menos 1. Esto es 9 por 8, 72. Entre 2, pues 36. Menos, esto pues vamos a echar la cuenta. Estos son, fijaos, 9 por 8 por 7 y por 6. Estos son 3024. Entre 4 factorial, que es 24, más 9 por 8 y por 7, por 8 y por 7, son 504, dividido entre 3 factorial, que son 6, y menos 9. Bueno, pues esto, vamos a ver, 3024 entre 24, estos son 3024 entre 24, eso es 126, y 504 entre 6, esos son 84. Entonces, ¿esto qué va a ser? Pues es, fijaos, menos 1 más 36, pues 35. Menos 126, menos 91. Más 84, menos 7. Y menos 9, menos 16. Estos son menos 16 seno hiperbólico de pi. Y ese es el resultado. Bueno, como veis, un ejercicio que lo único que tenemos que saber, que reconocer, que es que no podemos derivar 9 veces la función f. Tampoco podemos utilizar la estrategia del apartado anterior porque estamos evaluando en pi y no en 0. Eso es importante darse cuenta. Y la única alternativa que nos queda entonces, como es el producto de dos funciones, es utilizar la regla de derivación de Leibniz. Las derivadas que tenemos que hacer, como son funciones trigonométricas y hiperbólicas, pues son muy facilitas. Es no equivocarse, pues es un rollo porque efectivamente pues hay que hacer pues números combinatorios, sumatorios desde 0 hasta 9. O sea, es un ejercicio fácil que uno al operar se equivoque, pero conceptualmente pues no es especialmente difícil. Bueno, pues pasamos al siguiente apartado. Apartado número 6. Bueno, en el apartado número 6 nos piden hallar la derivada segunda de la función g de x igual a la integral del logaritmo neperiano de x hasta x de f de t diferencial de t. Bueno, pues un ejercicio, un apartado mejor dicho, que, bueno, que no es muy difícil. Realmente esta parte ya es más directa. Fijaos, tenemos una función g de x, que está definida, es una función integral desde el logaritmo neperiano de x hasta x, y es la función f de t diferencial de t. Y siempre que veamos esto, que es una función así definida, tenemos que pensar siempre en el teorema fundamental del cálculo. ¿Vale? Siempre los ejercicios, el 90% de ellos van a ir por aquí. Y nos dicen que calculemos la derivada segunda, es decir, que tenemos que derivar g' y luego otra vez g'. ¿Vale? Pues efectivamente, tenemos que utilizar el teorema fundamental del cálculo. Entonces, ¿cómo derivamos esta función g' de x? Pues aplicando el teorema fundamental del cálculo. ¿Cómo va a ser? Pues va a ser, esto si queréis lo podemos escribir, por si acaso alguno se lía, podemos escribir como la integral desde el logaritmo neperiano de x hasta 0, de f de t diferencial de t, más la integral desde 0 hasta x de f de t diferencial de t. Y ahora a esta le podemos dar la vuelta cambiando el signo. Es decir, podemos poner que esto es logaritmo neperiano de x con el signo cambiado desde 0 hasta el logaritmo neperiano de x de f de t diferencial de t, más la integral desde 0 a x de f de t diferencial de t.
y aplicamos el teorema fundamental del cálculo a esta integral y el teorema fundamental del cálculo a esta integral. Con la salvedad de que aquí no tenemos la función, la típica desde 0 hasta x, como aquí. Tenemos una función que es desde 0 hasta g de x, siendo g de x logaritmo neperiano de x. Por lo tanto, cuando tengamos este tipo de funciones, así, esto es el teorema fundamental del cálculo para derivarlo, más la regla de la cadena. Es decir, aplico, derivo normal esta, es decir, f de g de x, por la derivada de lo de dentro, que es esto, g' de x. ¿De acuerdo? Eso está explicado en teoría, pero es bueno recordarlo. Bueno, entonces, ¿qué nos queda en este caso? Pues fijaos, nos queda, voy a ponerlo por aquí abajo para que no me moleste, g' de x será f de g de x, pues f del logaritmo, bueno, con el signo menos, ¿vale? Por aquí tengo este signo menos, pues menos f de g de x, pues f del logaritmo neperiano de x por la derivada de g, es decir, la derivada del logaritmo neperiano, 1 partido por x, más esta otra, que esta sí que es aplicación directa del teorema fundamental del cálculo, f de x, ¿de acuerdo? Y ya tendría la primera. Pero como tengo que derivar dos veces, pues nada, pues derivo otra vez. g' de x sería igual a menos f' del logaritmo neperiano de x. Esto lo voy a tratar como una función y otra función, o sea, derivada de un producto de funciones, pues el primero derivado, que va a ser esto, ahora derivo f' logaritmo neperiano de x por 1 partido de x, entonces la derivada de lo dentro, estoy aplicando la regla de la cadena, la primera derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar, es decir, como es menos, pues menos f del logaritmo neperiano de x por la derivada de la segunda. Esto nos va a quedar que es menos 1 partido de x al cuadrado. ¿De acuerdo? Más, ahora esta, pues la derivada f' de x. ¿De acuerdo? Y vamos a escribirlo. Esto nos queda menos f' del logaritmo neperiano de x por 1 partido de x al cuadrado, esto de aquí, menos f del logaritmo neperiano de x, también por 1 partido por x al cuadrado, igual aquí tiene un menos, con este menos voy a transformar en más, y más f' de x. Entonces esto lo puedo poner como f', perdón, f' de x está aquí, menos, si queréis, saco factor común en x a 2 de f' del logaritmo neperiano de x, ¿de acuerdo? Menos, está aquí, f del logaritmo neperiano de x, ¿de acuerdo? Bien, ¿y nos dicen algo más? No, allá la derivada segunda de esta función, pues aquí la tenemos, ¿de acuerdo? Bueno, pues un ejercicio en este apartado muy sencillito, ya veis que lo único que hay que saber es el teorema fundamental del cálculo y bueno, pues descomponerlo, que esto es, ya digo, está explicado en la teoría. Cuando aquí no tenemos, cuando aplicamos el teorema fundamental del cálculo y aquí no tenemos una x, sino una función, pues es la regla de la cadena de toda la vida, ¿de acuerdo? Entonces no tiene a la hora de derivar, pues no tiene mayor dificultad. Bueno, pues hemos terminado este ejercicio, como veis. Es un ejercicio largo porque hay que hacer, pues fijaos, 6 apartados. Tedioso, porque bueno, la primera integral más o menos es facilita, pero luego calcular el polinomio de Taylor en 10 es largo y tedioso. La expresión del polinomio de Taylor tiene alguna complicación porque tenemos que tener en cuenta que son funciones pares, lo que hemos visto antes, y aplicar la regla del producto de series de Cauchy. Este de aquí
pues es más facilito. Ya una vez que tienes hecho este, es facilito, pero necesitas tenerlo hecho. Este de aquí, pues aplicamos otro concepto nuevo, que es la regla de derivación de Leibniz, que hay que sabérsela. Y aquí el teorema fundamental del cálculo. O sea, es decir, un ejercicio muy completo, complicado, largo y tedioso. Pero bueno, así son los ejercicios, exámenes de la ETSI. Bueno, pues espero que os haya sido útil y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, un saludo. Hasta luego.